La grabación está... Avísame Ya, cuando... ahora sí, ya empezó. Acaba de empezar, pastor. Gracias. Vale, perfecto. Decía que vamos a meditar en Juan capítulo 2, versículos del 1 al 11. Así que si ya tienen el texto, vamos a ir a leerlo y después lo comentamos y lo meditamos. Juan capítulo 2, versículos del 1 al 11. Presten atención porque es importante que no se pierdan nada de lo que vamos a meditar en esta tarde. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino. Y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Quisiera pedirle a Alejandrina, por favor, que quite el micrófono porque está enviando retorno para acá. Si puede quitar, gracias. Este hermoso pasaje que acabamos de leer contiene muchísimas enseñanzas interesantísimas que debemos tener en cuenta para poder aplicarlas a nuestra vida. Así que vamos a ir, de hecho, a la meditación del pasaje. Dice que al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y que estaba allí la madre de Jesús. ¿Recuerdan que Natanael, del que ya hemos hablado, había nacido en Caná de Galilea? Bueno, pues Juan no menciona el nombre de María, a pesar de que era su tía. María era hermana de Salomé, que era madre de Juan. Juan, el apóstol que está escribiendo el Evangelio. A lo largo de todo el Evangelio, Juan suele omitir tanto su propio nombre como el de sus parientes. He oído a muchos pastores afirmar que la presencia de Cristo en esta boda fundamenta la celebración religiosa de los matrimonios. Es decir, yo creo que sinceramente nada más lejos de la verdad, porque Cristo no estaba ahí para oficiar la ceremonia, porque no había ceremonia, sino que Cristo estaba allí como un invitado más. ¿Okay? Y es importante tener estas cosas en cuenta. A veces nos dan un texto y dice, esto significa esto, pero el texto no tiene nada que ver con lo que nos están diciendo que significa. Y tenemos que estar al tanto para ver si realmente estaba Cristo allí oficiando como pastor la boda de estos que se casaban. No, las bodas en aquel tiempo en Israel eran muy diferentes a cómo se realizan actualmente aquí en Occidente. Estaba el desposorio y después estaba la boda. Y en ninguno de estos 2 eventos participaban nunca ni sacerdotes ni autoridades civiles que dieran validez a ese matrimonio, sino que se trataba, lo que daba validez al matrimonio era el testimonio de la familia y de los amigos. Lo que sí hace Jesús con su presencia en esta boda es honrar el matrimonio en sí mismo, pero no la ceremonia del matrimonio, sino la unión de un hombre y una mujer que se unen en compromiso de por vida para formar una nueva familia, un nuevo hogar. Porque la ceremonia como tal no existía y no existió hasta muy avanzada la historia. Dice el versículo 2 que fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. El Señor Jesús era un hombre con una misión.
No, no importante, no, sino importantísima. La más importante de cuantas hayan podido ser realizadas en todo el mundo, en toda la historia de la humanidad. Sin embargo, a pesar de eso, se tomó el tiempo necesario para compartir con esta familia. Seguramente eran parientes suyos, por cómo María se implica en los preparativos de la boda y todo esto, ¿no? Y cómo invitan a Jesús y a sus discípulos. Cristo se tomó el tiempo para estar con la familia y con los amigos. Y este pasaje demuestra que es importante esto, estar también en los asuntos sociales. Pareciera que hoy en día, según se predica en muchas iglesias, lo único que debe hacer un cristiano es estar encerrado en cuatro paredes de la iglesia. Y esto no tiene nada que ver con lo que vemos en el Evangelio. El creyente tiene que relacionarse también con el exterior. Tenemos que relacionarnos con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros vecinos, porque si no, ¿cómo vamos a hacer luz en las tinieblas? No podrían. Como veremos, además, el tener contacto con la familia, con los amigos, nos dan oportunidades para dar testimonios de nuestra fe y del poder de Dios, como lo vamos a ver que ocurrió en esta ocasión. Apartarse de todo evento social no te hace más espiritual, te hace más religioso, pero no más espiritual. Porque nadie jamás va a ser más espiritual que el Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios asistió a la celebración de estas bodas. Él no está en contra de las celebraciones como la secta de los testigos de, bueno, los mal llamados testigos de Jehová, que prohíben todo tipo de evento, todo tipo de celebración. No puedes celebrar tu cumpleaños, no hay que estar con la gente del mundo. Cuidado con este tipo de actitudes religiosas, fanatizadas, pero que no tienen nada que ver con la verdad que vemos en la palabra del Señor. Cristo participó de la celebración y se gozó con los novios, con la familia, con los amigos. Él se gozó y disfrutó de aquella fiesta. Y recordemos que sus discípulos hasta ese momento eran solamente Pedro, Santiago, Felipe y Natanael. Andrés y Juan también. Andrés, Juan, Pedro, Santiago, Felipe y Natanael. Eran todos los discípulos que hasta ese momento Cristo había llamado. Y estos discípulos asistieron a la boda como invitados junto con Jesús. El versículo 3 dice que faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Y Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Las celebraciones de bodas en Israel en aquel tiempo solían durar incluso hasta una semana, dependiendo de la capacidad económica que tuviera cada una de las familias. Por tanto, se requería una gran provisión, ya que solía invitarse a mucha gente, entre familiares, amigos, vecinos, y quedarse sin vino en una oportunidad como esa era una auténtica vergüenza para la familia, una vergüenza para los novios. De ahí que, de alguna manera, María quisiese ayudar a la familia. Este pasaje es muy interesante porque tira por tierra todas las falsas doctrinas católico-romanas sobre la idolatría a María. María, la madre de Jesús, no la madre de Dios, como dicen ellos. Y esto es importante entenderlo porque algunas personas dicen, si Jesús era Dios, María es madre de Dios. No, ojo, cuidado. Es muy importante tener en cuenta que eso no es un razonamiento lógico. Porque si María fuese la madre de Dios, María existiría antes que Dios. Porque la madre existe antes que el hijo. ¿Ok? Y eso no se sostiene bíblicamente. Antes que Dios no existía nada, ni nadie. Está escrito en el principio, solo estaba Dios en su diversidad, es decir, Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Solamente Dios. No había nadie más. Por tanto, María no puede ser la madre de Dios. Fue una muchacha de Israel escogida por Dios para ser la madre de Jesús. Es decir,
del cuerpo humano de Jesús. Lo que significa que ella dio a luz a Cristo hecho hombre, pero no dio a luz a Dios. Dios ya existía antes que María, porque Él es eterno y no tiene ni principio ni tendrá fin. En este pasaje que estamos estudiando, vemos como el Señor Jesús reprendió de alguna manera a su mamá por obligarlo a actuar antes de tiempo, porque aún no había llegado su hora. Aunque llamarla mujer, cuidado, no es ninguna falta de respeto, como algunos sostienen, ¿no? Que la trató mal. No, 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 de ninguna manera. Esa era la costumbre, era la manera en la que Cristo solía llamar a su mamá. Por ejemplo, más adelante, en este mismo Evangelio de Juan, si vienen conmigo, lo vemos un segundito en el capítulo 19, Juan 19, versículos 26 y 27, dice, estando ya Jesús en la cruz, dice que cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, es decir, a Juan el apóstol, que estaban presentes, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo le recibió en su casa. Es decir, decirle mujer era la manera habitual en que él se refería a su madre. No la ofendió, no la estaba ofendiendo ni la estaba tratando mal, pero sí que la reprendió porque le estaba exigiendo hacer algo que no era el tiempo todavía de que él se mostrara en todo su poder, ¿no? Algunos comentaristas afirman que María no le estaba pidiendo que hiciera ningún milagro, sino que ayudase a la familia de algún modo. Pero esto no tiene sentido porque María sabía que Jesús no disponía de recursos económicos para ayudar a la familia. Y también sabía quién era su hijo y lo que era capaz de poder hacer. De modo que yo creo que sí que le estaba pidiendo que hiciera un auténtico milagro, que sacara vino de donde no lo había. Y Jesús le respondió, aún no ha venido mi hora. Esta frase de Jesús demuestra con absoluta claridad que él tenía una clara conciencia de cuál era la misión que el Padre Celestial le había conferido. Hay muchos pasajes en este Evangelio de Juan que dan testimonio de que Jesús sabía a lo que venía. No es como algunos dicen, no, Jesús fue un hombre que lo mataron. No, no, no. Jesús desde el principio tenía claro quién era. Ya siendo un niño dijo que le era necesario estar en los negocios de su padre. Por tanto, él tenía clara conciencia de quién era y a qué había venido. Ahora, después de decirlo esto, su madre le dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Se ve que de alguna manera, aunque Jesús le estaba diciendo, mujer, ¿qué tienes conmigo? Aún no ha llegado mi hora. Haría algún gesto como diciendo, vale. Y por eso María le dije a los sirvientes que hicieran todo lo que él dijera. Su madre insistió poniendo a Jesús en el compromiso de concederle lo que le pedía. Por no dejarla en vergüenza delante de todos, Jesús honró a su madre e hizo el milagro de convertir el agua en vino. Y quiero que presten atención. En el versículo 6 dice, y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad esas tinajas de agua. Las tinajas de la purificación tenían que ver no con ningún mandamiento que Dios hubiera dado, sino con mandamientos de los rabinos que obligaban a que los judíos se lavasen las manos muchas veces antes de comer. Una tradición religiosa que impusieron los rabinos, que no tiene nada que ver con la voluntad de Dios, pero que era una tradición. Y en todas las casas de Israel habían tinajas para la purificación. Marcos capítulo 7, del 1 al 9, ahí vemos cómo Jesús se enfrenta a los fariseos de su tiempo, a los sacerdotes y a los escribas, justamente porque estas tradiciones las guardaban más que los mandamientos de Dios. Y Cristo se enfrenta y los llama hipócritas, porque con sus tradiciones estaban invalidando los mandamientos del Señor. Ahora, sí, yo creo que las personas que estaban llenando las tinajas se estarían mirando unos a otros como diciendo, ¿qué estamos haciendo aquí?
O sea, yo creo que no tendría ni la menor idea de para qué estaban llenando la tinaja de agua si lo que necesitaban era vino, no agua. Y el agua es agua, no es vino. Y llenar esas tinajas. Bueno, sin embargo, hicieron lo que Jesús les dijo. Y aquí hay una enseñanza interesante, porque nos enseña que si nosotros obedecemos a Jesús, si obedecemos al Señor, aún en aquellas cosas que no entendemos, finalmente veremos la gloria de Dios. Aunque no lo entendamos, hay cosas en la palabra de Dios que son difíciles de entender o que incluso no entendemos. Perdón. Pero si actuamos en obediencia, aún sin entenderlo, al final vamos a ver cómo Dios se glorifica en nuestra obediencia. Los tinajas tenían de 60, 100 litros más o menos, cada uno, porque si cabían 2 o 3 cántaros, y ¿por qué se menciona que eran 6? Y, que y sabiendo, como sabemos, más o menos la capacidad que tenían, entre 60 y 100 litros cada tinaja, estamos hablando de 600 litros de vino. ¿Por qué se menciona que eran 6? Precisamente para resaltar la grandeza del milagro. Porque si hubiera convertido una tinaja, es decir, de agua en vino, hubiéramos dicho, vaya milagro que ha hecho Jesús. Pero oye, aquí no fueron una, fueron 6. Y también se dice que las llenaron hasta arriba. ¿Por qué esto es importante? Yo creo que es importante porque está indicando que aparte del agua no lo que había ya más nada. La llenaron de agua hasta arriba. No es que Jesús hiciera allí algún proceso químico y convirtiera el agua en vino. No, 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 no. Como yo he visto hacer a un falso pastor. O sea, he visto coger una botella con un líquido transparente como agua, echarlo en un vaso y después echarle un producto y convertirlo en rojo. Pero eso es química. Eso no es lo que Jesús hizo. Y lo vamos a ver ahora, a continuación, en este texto. Ahí está indicando que la llenaron hasta arriba, por tanto ya no le cabía más nada. Y Juan quiere que nos quede claro que lo que allí sucedió fue de verdad un auténtico milagro. El versículo 8 les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Y cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre saca primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Es decir, que el agua hecha vino resultó ser un vino mucho más excelente que el vino que habían probado hasta entonces. El maestresala era el encargado de la celebración. En aquella época, pues se solía contratar, como también se hace en estos días, cuando se va a celebrar una boda o algo, se contrata a alguien que lo organiza todo, ¿no? El maestresala era el encargado de controlar toda la fiesta. Pero el esposo era el último responsable de que las cosas salieran bien. ¿Se imaginan la tranquilidad que debió suponer para el esposo saber que seguía habiendo vino? Y además, que no era cualquier vino, sino un vino excelente, porque el esposo debía estar al tanto de que ya el vino se estaba acabando. Pero cuando el maestresala llega a él, yo creo que la sorpresa del esposo debió ser mayúscula, pero también la sorpresa del maestresala. Su reacción demuestra la alta calidad del vino en que Jesús había convertido aquella agua. Por tanto, no era un producto químico que se le echaba y convertía el agua en roja. No, no. Oiga, estamos hablando de vino, y de vino bueno. Este milagro ha querido ser explicado de 1000 formas diferentes para minimizar el poder de Cristo. Pero ninguna de esas explicaciones, ninguna de esas maneras queda en pie, porque todas se vienen abajo por la claridad y la contundencia del texto bíblico. Juan estaba allí, lo vio, y nos está contando lo que realmente sucedió. No hay más explicación.
Cristo convirtió el agua en vino. Y no en cualquier vino, sino en un vino excelente. O lo crees o lo rechazas. Pero que nadie se atreva a buscarle ninguna otra explicación, porque no la hay. Fue un milagro, con mayúsculas. Y este milagro de convertir el agua en vino demuestra que el vino en sí mismo no es malo. Lo que la palabra de Dios prohíbe no es tomar vino. La palabra de Dios prohíbe emborracharse. Y es evidente que que beber no es lo mismo que emborracharse. Hay quienes afirman que no se debe beber ningún tipo de bebida fermentada. Pero miren, llevo muchos años estudiando las Sagradas Escrituras y créanme, eso no está en la Biblia. Quienes creen en esa doctrina afirman que mienten quienes dicen que el vino que tomaba Jesús era vino fermentado. Que no, que Jesús tomaba zumo de uva. Sin embargo, quienes mienten son quienes hacen esa mala interpretación de la palabra de Dios por ignorancia o intencionadamente, a fin de mantener una doctrina, ya sea denominacional o personal, que no es bíblica y que además contradice claramente las Escrituras. Mire, la santidad, la pureza, no se pierde por tomar una copa de vino comiendo. Nada tiene que ver la santidad y la pureza con abstenerse de tomar alcohol, sino con la obediencia a Dios tiene que ver. Tiene que ver con su palabra, con conocerla y con practicarla, con sus normas, con las normas de Dios y no con las normas de los hombres. ¿Creen ustedes que hay alguien más santo que Jesús? Yo creo que no. Él es santo, con mayúscula, porque Él es Dios. Y Él convirtió el agua en vino. No nos dice que convirtió el agua en zumo de uva. Convirtió el agua en vino y tomó vino. Y cuando instituyó la Santa Cena, lo hizo con pan y lo hizo con vino. Algunos intentan agradar a Dios mortificando su cuerpo. Y eso contradice las Escrituras. En un afán religioso de ser más santo que el mismo Señor Jesús, el Hijo de Dios. Pero miren, no lo van a lograr. El problema es que en aquella época el gnosticismo, que es una filosofía que decía que todo lo físico, todo lo es malo, que lo único bueno es el conocimiento, es la espiritualidad, esa influencia se metió también en el seno de la Iglesia. Pero eso no está en la Biblia. En la Biblia, si nosotros vamos a estudiarla, nos encontramos con que el vino es considerado por Dios como una bendición. Entre las bendiciones que Jacob da a sus hijos, al llegar a Judá, le dice, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, es decir, Cristo, y a él se congregarán los pueblos, atando a la vid su pollino, y a la cepa el hijo de su asna. Lavó en el vino sus vestidos, y en la sangre de uva su manto, sus ojos rojos del vino, y sus dientes blancos de la leche. Eso está en Génesis capítulo 49, versículo del 10 al 12. Es decir, la palabra de Dios nos está diciendo que Judá iba a ser bendecido porque iba a tener vino. Y por este pasaje es evidente que el vino era considerado una bendición. Por supuesto, si ponía los ojos rojos, es evidente que no se trataba de zumo de uva, sino de vino fermentado. Porque el zumo de uva no te pone los ojos rojos. Vamos a ir a un texto en Jeremías capítulo 31. Jeremías capítulo 31, versículo del 11 al 12. Jeremías 31, del 11 al 12. Dice Jeremías 31, 11. Porque Jehová redimió a Jacob. Está hablando de Jehová, ¿eh? Jehová redimió a Jacob. Lo redimió de mano del más fuerte que él. Y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sión y correrán al bien de Jehová. ¿Al pan y a qué?
al vino, al aceite y al ganado de las ovejas, de las vacas, y su alma será como huerto de riego y nunca más tendrán dolor. O sea, la bendición de Jehová correrá hacia ellos. El bien de Jehová, el pan, el vino, el aceite, el ganado, las ovejas. O sea que el vino no, en ningún momento en las escrituras, el vino está prohibido, ni hay que tratar de ser más santo que Dios. Justamente al contrario, la escasez de vino estaba considerada como una maldición. Miren un poco más adelante, en Jeremías 48, versículo 33. Jeremías 48, 33. Dice, y será cortada la alegría y el regocijo de los campos fértiles de la tierra de Moab. Y de los lagares haré que te falte el vino. No pinzarán con canción. La canción no será canción. Bueno, Miqueas, Sofonías, hay un montón de pasajes donde se ve que cuando Dios quiere castigar a alguien, le dice, haré que te falte el vino. Lo cual que el vino es considerado como una bendición y una maldición el no tenerlo. Incluso aquellos del pueblo de Israel, perdón, que hacían votos de Nazareo, durante el cual no podían beber vino ni sidra, cuando terminaban su voto, le era permitido beber vino. En Número capítulo 6 dice, después el nazareo podrá beber vino. Número 6 del 13 al 20. El término hebreo usado en todos estos pasajes que hemos leído es yajin. Yajin se traduce por vino. Es decir, yajin, el vino que enrojece los ojos. Por tanto, en ningún momento se está hablando en contra del vino. Hay quien dice que Cristo no convirtió el agua en vino, sino en zumo de uva. Por Dios. Estás contradiciendo la verdad. Te estás autoengañando. Citan algunos Proverbios 31, donde dice que no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra, ¿no? Pero no significa que los reyes no bebieran vino. Toda la historia de la Biblia, toda la historia bíblica, nos muestra que los diferentes reyes, desde Saúl, David, Salomón, todos los reyes que hubo en Israel, bebieron vino. Lo que no debían beberlo era cuando iban a juzgar al pueblo. Ahí es donde realmente tenían que abstenerse, porque no se debía juzgar al pueblo estando ebrio. Hay textos en Segunda de Samuel, en Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, en Nehemías, donde se ve como los reyes bebían vino. Ahora, no cabe duda de que hay pasajes que hablan de que no se debe beber en exceso, y ahí es donde tenemos que poner el énfasis. Yo no estoy haciendo apología del vino, no estoy diciendo que haya que beber, no. Estoy diciendo que no hay que prohibir lo que Dios no ha prohibido. Son dos cosas diferentes. Pero la Biblia es muy clara en pasajes clarísimos que invitan a beber vino. Eclesiastés capítulo 9, versículo 7, dice, anda, come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. O sea, beber vino no es algo que la Biblia prohíba. Dios lo aconseja. Beber vino es una prohibición, no beber vino es una prohibición humana nacida de la reacción a la borrachera. Pero no debemos ser extremistas, negando la verdad, manipulando la Sagrada Escritura o mintiendo sobre lo que de verdad dice la palabra de Dios. Jesús no fue ningún asceta. El asceta era el que se privaba de todo. Este que siempre estaba en meditación. Imagínense como un yogi de estos que hacen de la India, ¿no? Que siempre están en la misma postura y se quedan ahí. No. Cristo no era ningún asceta. Cristo comía, Cristo bebía y tenía fama de ello. Quiero que vean conmigo Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11. Versículos 18 y 19. Mateo capítulo 11, versículo 18, dice, porque vino Juan, que ni comía, se refiere a Juan el Bautista,
que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, y amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Puede que no nos guste lo que está escrito, pero escrito está. Puede que no cuadre con nuestros pensamientos religiosos, pero escrito está. Si los cristianos se embriagaban en la cena, en la Santa Cena, ¿quieren ustedes hacer el favor de explicarme cómo podrían embriagarse si el vino de la comunión fuera zumo de uva? No habría posibilidad. Bueno, yo creo que es suficiente. No hay motivos bíblicos para prohibir tomar vino. Hay textos bíblicos que prohíben la borrachera. Y la palabra de Dios es clara. Los borrachos no heredarán el reino de Dios. Ojo, eso debe quedar claro. Los borrachos no heredarán el reino de Dios. 1 Corintios capítulo 6. Es evidente. Por tanto, que quede claro que no se debe tomar en exceso. Pero tomar una copa o dos comiendo, nadie debería prohibirlo, porque es falsedad, es hipocresía religiosa. Bien, por lo demás, si cada uno, si alguien no quiere tomar vino, no tiene por qué tomarlo. Pero si alguien quiere tomarlo, que nadie le juzgue por tomarlo. ¿Ok? Versículo 11, volviendo otra vez al texto de Juan capítulo 12. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Si algo nos enseña este pasaje, es que Jesús puede solucionar cualquier situación, por difícil que ésta sea. Miren, los novios y su familia estaban en un verdadero apuro. Estaban en una situación triste, dolorosa, porque si se les había acabado el vino, es porque no tendrían para más. Y tener un montón de invitados y no poder atenderlos adecuadamente era algo triste. Era algo que debió hundirlos en un momento determinado emocionalmente. Pero ahí estaba Jesús para solucionar su problema. Porque nada hay imposible para Dios. Lo dice la palabra del Señor en Lucas 1:37. No esperes a encontrarte en situaciones desesperadas. Antes de que llegue a esa situación, clama a Dios. Dios escucha nuestras oraciones. La Biblia dice que los ojos del Señor están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Y clama el justo y el Señor oye y los libra de todas sus angustias. Por tanto, siempre que necesites de Dios, sabes que está ahí. Puedes acudir al Señor. Él nos escucha y responde nuestras necesidades. Pero, no busques solo a Dios para que te solucione problemas. No busques a Dios solo cuando tengas dificultades. Busca a Dios por quién es Dios, por cómo te ama. Búscalo a Él. No busques solo sus bendiciones. No busques solo sus milagros. Busca a Dios, porque tú necesitas de Él. Necesitas de Cristo en tu corazón. Siempre, todos los días, cuando tienes problemas y cuando no los tienes, también los necesitas. No te olvides del Señor cuando las cosas te vayan bien, porque eso es lo que hacen muchos creyentes inmaduros. Vienen a la iglesia porque tienen un problema y cuando Dios les soluciona el problema y ya están bien, abandonan la iglesia y abandonan al Señor. No hagan eso porque no es correcto. Sus discípulos, dice el texto, y sus discípulos creyeron en él. Es decir, viendo ese milagro del agua que hizo Jesús de convertir el agua en vino, sus discípulos creyeron en él. El milagro demostró el poder del Señor y afianzó la fe de los discípulos. Porque ya tenían que tener fe porque le siguieron. Si no hubieran creído en él, no lo hubieran seguido. Pero cuando dice aquí que sus discípulos creyeron en él, está diciendo que su fe se afianzó aún más en Jesús. Hermanos, estudiar la palabra de Dios, la Biblia, y leer estas historias, cómo está respaldada por testigos oculares que estuvieron allí,
que vivieron estos milagros. Como dice Juan, cosas que hemos visto y palpado, cosas que vieron nuestros ojos y tocadas con nuestras manos, son las que os comunicamos. Estos nos fortalece también nuestra fe y nos anima a nosotros a confiar plenamente en Jesús y en saber que nada hay imposible para Él. Por tanto, démosle gracias a Dios por su palabra, porque es una palabra inspirada por el Espíritu Santo para nuestra edificación personal. Amén. Así que está aquí el pasaje de hoy. Ahora vamos a ver si hay alguna pregunta o alguien no ha entendido algo, vamos a tener la oportunidad de conversar y de responder las preguntas que surjan. Pero primero hagamos una oración. Pidámosle al Señor que nos ayude a entender su palabra, que nos ayude a entender que tenemos un Dios que todo lo puede y que es capaz de convertir el agua en vino, que es capaz de hacer milagros poderosos que para nosotros son imposibles, pero que nada hay imposible para Él. Oremos. Me gustaría que alguien ore en nombre de todos pidiéndole a Dios que aumente nuestra fe en Jesús y que le busquemos de todo corazón, no solo por lo que Él puede hacer, sino por lo que Él es. Alguien que ore, por favor. Amén. Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, te damos las gracias por tu palabra predicada en esta tarde, Señor. Ante todo, queremos pedirte que bendigas la vida del pastor Nicolás, Señor, cual estamos muy agradecidos por enseñarnos tu palabra, Señor. Te rogamos, mi Dios, conforme a la palabra que ha sido predicada el día de hoy, que aumentes en nuestra fe, que nos hagas esos hombres y mujeres de fe que confían y que crean en ti, que pongan sus ojos en ti, Señor, porque tú eres el único que tiene palabra de vida eterna. Y tú eres el único que puede hacer un milagro que tanto nosotros necesitamos, Señor. Ayúdanos para que nuestra fe no se mengue, no se desmayemos, que no nos desmayemos en el camino, Señor, sino que día a día, Señor, nos alimentemos de tu palabra, de tu presencia, orando confiadamente en ti, que tú eres el único que nos pueda ayudar, Señor. Ayúdanos, Padre amado, a cada día estar más firmes en ti, mi Dios. Ayúdanos, mi Dios, porque las circunstancias de la vida pueden ser muy adversas, pueden ser muy negativas, que pueda afectar nuestra fe en algún momento, Señor. Yo te ruego, Padre, que nos ayudes a buscar de tu presencia, a mantenernos bien agarrados de tu mano, porque tú eres el Dios fiel, tú eres un Dios bueno, Señor. Eres el Dios hacedor de milagros, que nada es imposible para ti, Señor. Y nosotros creemos en ti, firmemente creemos en ti. Por eso estamos aquí reunidos, Señor. Te queremos dar las gracias, que así a ti sea toda la gloria y toda la alabanza en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Gloria al Señor.